Mi hijo, Ricardo, siempre fue mi orgullo. Desde que nació, sentí por él un amor que no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Era un muchacho espabilado, con una chispa en los ojos que prometía un futuro brillante. Yo, Antonio, trabajé toda mi vida en una pequeña imprenta en el barrio de Triana, en Sevilla. No éramos ricos, pero nunca nos faltó de nada. Mi esposa, Carmen, una mujer de oro, se encargó siempre de que nuestro hogar fuera un refugio de paz y cariño. Para Ricardo, Carmen era su devoción, su pilar. Cuando Carmen enfermó, y luego nos dejó, el mundo se nos vino encima. Para mí, fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Para Ricardo, que ya era un hombre joven, fue un golpe devastador. Yo intenté ser su roca, su consuelo, pero el vacío que dejó Carmen era inmenso. A pesar del dolor, siempre puse a Ricardo por delante. Quería que tuviera todas las oportunidades que yo no tuve, que viviera una vida plena, sin las carencias que nosotros habíamos conocido. Ricardo estudió una carrera universitaria, algo de marketing digital, que para mí sonaba a chino, pero él me decía que era el futuro. Yo, con mis modestos ahorros, y lo que pude pedir prestado, le pagué los estudios. Se graduó con honores, y yo sentí una felicidad que casi me ahogaba. Pensé que todo el esfuerzo había valido la pena. Después de la universidad, Ricardo empezó a trabajar en una empresa grande, de esas con oficinas modernas en el centro de la ciudad. Su vida cambió rápido. Empezó a ganar un buen dinero, se compró un coche nuevo, se mudó a un apartamento más grande. Yo lo veía con alegría, con un poco de nostalgia por los viejos tiempos, sí, pero siempre deseándole lo mejor. Pensaba que mi misión como padre estaba cumplida. Sin embargo, a medida que Ricardo ascendía en su carrera, sentí que se alejaba un poco. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado. Yo lo entendía, o eso intentaba. Los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Pero echaba de menos las conversaciones largas, las risas, esa complicidad que habíamos tenido cuando éramos solo nosotros dos. Sentía que se había olvidado un poco de dónde venía. Un día, Ricardo vino a verme con una preocupación en el rostro. Quería montar su propio negocio, una agencia de marketing, pero necesitaba capital. Me dijo que era su gran oportunidad, que si no la tomaba, se arrepentiría toda su vida. Yo no entendía mucho de negocios, pero vi la ilusión en sus ojos. Él me pidió ayuda. Necesitaba un aval para un préstamo bancario considerable. Un préstamo que, me aseguró, pagaría él mismo con los beneficios de su empresa. Yo, sin dudarlo, firmé. Puse mi pequeña casa como garantía. No lo pensé dos veces. Era por mi hijo. Por su futuro. Los primeros meses, Ricardo me traía los justificantes de pago del préstamo. Todo iba bien, me decía. Su empresa crecía, tenía clientes importantes. Yo me sentía orgulloso. Pero luego, los justificantes dejaron de llegar. Cuando le pregunté, él me dijo que estaba teniendo un pequeño problema de liquidez, que la empresa necesitaba reinvertir los beneficios, pero que no me preocupara, que él se encargaría. Y yo, ingenuo, le creí. Fue entonces cuando empecé a recibir las notificaciones del banco. El préstamo no se estaba pagando. Ricardo no lo había pagado. Lo llamé, y él, con un tono de voz un poco impaciente, me dijo que ya lo solucionaría, que yo no me metiera en sus asuntos, que él era un hombre de negocios y sabía lo que hacía. Me sentí un poco herido por su tono, pero pensé que estaba estresado. Así que, sin decirle nada, empecé a pagar yo el préstamo. Mes a mes, sacaba de mis ahorros, de mi pequeña pensión, para cubrir los pagos. No quería que mi casa estuviera en riesgo. No quería que Ricardo tuviera problemas con el banco. Era mi deber como padre, pensaba yo. Y él, mi hijo, ni siquiera lo sabía. O eso creía. Pasaron los años así. Yo pagando el préstamo, Ricardo haciendo su vida. Lo veía en los cumpleaños, en Navidad. Siempre impecable, siempre con prisa.
Hablaba de sus viajes, de sus nuevos clientes, de sus planes de expansión. Nunca mencionaba el préstamo. Nunca preguntaba cómo estaba. Si necesitaba algo. Yo, en mi silencio, sentía una mezcla de orgullo por su éxito y una punzada de tristeza por la distancia que había crecido entre nosotros. Su cumpleaños se acercaba. Ricardo cumpliría 35 años. Era una fecha importante. Yo siempre lo había celebrado con él. Organizaba una pequeña cena en casa, invitaba a sus amigos de siempre, esos que aún me saludaban con respeto, y le cocinaba su plato favorito, el estofado de ternera de su madre. Pero ese año, él me dijo que haría una gran fiesta en un local de moda en el centro. Me sentí un poco desplazado, pero lo acepté. Era su día, su momento. Esperé su llamada, su invitación formal. Los días pasaban y el teléfono no sonaba. Pensé que estaría ocupado con los preparativos. Unos días antes de la fiesta, lo llamé yo. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si quería que preparara algo para la fiesta. Y fue entonces cuando me soltó la bomba. Me dijo que no me preocupara, que ya tenía todo organizado. Y luego, con un tono de voz que intentaba ser amable, pero que sonó frío y distante, me dijo que la fiesta era solo para sus amigos de la empresa, para sus socios, para la gente de su círculo. Que no era una fiesta familiar. Que no me esperaba. Que no fuera. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón se encogió. No me esperaba. Que no fuera. Mi propio hijo. El muchacho al que había dado todo, por el que había sacrificado mi propia comodidad, por el que estaba pagando un préstamo que él había olvidado. No me esperaba en su cumpleaños. Sentí una punzada de dolor tan agudo que casi me quedo sin aliento. No era solo la decepción, era la humillación. El rechazo. Por mi propio hijo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Intenté decir algo, pero mi voz no salió. Él, sin darse cuenta de mi silencio, o sin importarle, me dijo que tenía que colgar, que tenía una reunión importante. Y colgó. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo al sillón con un suave golpe. Me quedé allí, inmóvil, observando la ventana. El sol de Sevilla, antes mi alegría, ahora me parecía una burla cruel. La casa, que antes se sentía como un hogar, ahora parecía vacía, helada. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cómo había podido olvidarse de mí, de todo lo que había hecho por él? La imagen de Carmen, mi esposa, la madre de Ricardo, apareció en mi mente. ¿Qué habría dicho ella? ¿Qué habría hecho? Sé que ella habría estado tan herida como yo, o más. La rabia, una rabia fría y controlada, empezó a burbujear en mi pecho. No era la rabia de un padre que se siente despreciado, sino la de un hombre que se da cuenta de que ha sido utilizado. Utilizado por su propio hijo. Todos esos años pagando el préstamo, en silencio, para que él pudiera construir su imperio, su círculo, mientras yo me quedaba al margen, invisible. La decisión, cuando llegó, fue tan clara como el agua. No fue un acto impulsivo, no fue una rabieta. Fue una conclusión lógica, un paso inevitable. Si mi hijo no me necesitaba en su vida, si no era lo suficientemente importante como para que estuviera en su cumpleaños, entonces yo no era lo suficientemente importante como para que pagara sus deudas. Me levanté del sillón, mi cuerpo sentía una rigidez extraña. Fui al escritorio, saqué los papeles del banco, los justificantes de pago. Los miré. Mes a mes, año tras año. Mi dinero. Mi esfuerzo. Por él. Y él me había dicho que no me esperaba. Saqué mi agenda, esa que usaba para anotar las fechas importantes, los pagos. Busqué la fecha del próximo vencimiento del préstamo. La rodeé con un círculo rojo. Y escribí una sola palabra debajo, stop. No había remordimiento. No había duda. Solo una fría determinación. Él había elegido su camino, su círculo. Yo elegiría el mío. Mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, ya no serían para él. Serían para mí. Para lo que quedaba de mi vida.
La idea de lo que vendría después no me asustó. Sabía que Ricardo, tarde o temprano, se daría cuenta de que el préstamo no se estaba pagando. Sabía que el banco lo llamaría. Sabía que vendría a mí. Y entonces, yo lo esperaría. Con la misma frialdad con la que él me había dicho que no me esperaba en su cumpleaños. La vida, a veces, es un boomerang. Y el mío acababa de ser lanzado. Pasé la noche en vela, con la mente trabajando, no en cómo ayudar a Ricardo, sino en cómo reconstruir mi propia vida. Había ahorros, sí, pero siempre los había guardado para emergencias o para ayudar a Ricardo en el futuro. Ahora, esas emergencias eran mías. Esos ahorros, mi futuro. El dolor por la traición de mi hijo era profundo, sí. Pero la libertad que sentí al tomar esa decisión, al recuperar el control de mi vida, era embriagadora. No era venganza, no en el sentido de un castigo cruel. Era justicia. Justicia para un padre que había dado todo, y que había sido desechado cuando ya no era útil para el círculo de su hijo. Y sabía que esta era solo la primera parte de una historia que Ricardo no vería venir. La noche después de la llamada, la palabra stop grabada en mi agenda vibraba en mi mente como una sentencia. No pude dormir. Me levanté varias veces, yendo a la cocina a por un vaso de agua, luego al salón, mirando por la ventana al cielo oscuro de Triana. La casa, que antes era un refugio cálido, ahora se sentía como un nido vacío, impregnado de la amargura de la traición. El dolor por el desprecio de Ricardo era profundo, sí, pero la rabia por su ingratitud y el uso que había hecho de mí era un fuego más ardiente. Sabía que lo que había hecho, dejar de pagar el préstamo, tendría consecuencias. Consecuencias directas para Ricardo, sí, pero también para mí, aunque de una naturaleza diferente. El banco, tarde o temprano, me llamaría a mí, el avalista. Y yo, Antonio, tendría que enfrentarme a la burocracia, a las preguntas, a la frialdad de los números. Pero estaba preparado. Mi determinación era más fuerte que cualquier miedo. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando la agenda. La palabra stop seguía allí, inmutable. Saqué los papeles del préstamo, los volví a leer, cada cláusula, cada letra pequeña. Quería entender cada detalle de lo que había firmado, de las responsabilidades que asumí por mi hijo. Me di cuenta de lo ciego que había estado, de lo fácilmente manipulable que había sido mi amor de padre. Ricardo, con su encanto y su ambición, siempre había sabido cómo conseguir lo que quería de mí. Los días pasaron en una tensa calma. No hubo llamadas de Ricardo, ni un mensaje. La fiesta de su cumpleaños pasó, y yo no fui. Me quedé en casa, solo, escuchando la radio, leyendo el periódico. Mis amigos, los de siempre, los del barrio, me llamaron para ver cómo estaba. Les dije que había tenido una pequeña indisposición, que no había podido ir a la fiesta. No quería contarles la verdad. No todavía. La vergüenza de la situación, el hecho de que mi propio hijo me hubiera rechazado, era algo que no quería compartir. Una semana después del cumpleaños de Ricardo, recibí la primera llamada del banco. Era una voz impersonal, robótica, preguntando por el pago pendiente del préstamo. Le respondí que ya no me encargaría de eso. La mujer al otro lado de la línea sonó sorprendida, luego un poco impaciente. Me dijo que, como avalista, yo era responsable. Le respondí que lo sabía, pero que ya no pagaría más. Me dijo que lamentaba oír eso, y que el departamento de gestión de impagos se pondría en contacto con el titular del préstamo. Ricardo. No pasaron muchos días antes de que el teléfono de Ricardo empezara a sonar. Lo sé porque, aunque él vivía en su propio apartamento, yo todavía recibía algunas notificaciones bancarias por ser el avalista. Las llamadas del banco se hicieron más frecuentes, más insistentes. Sabía que Ricardo las estaba ignorando, o quizás las estaba mandando al buzón de voz. Él siempre había sido bueno para evitar las responsabilidades que no le gustaban. Entonces, el banco subió de tono. No eran solo llamadas, eran cartas. Avisos formales. Mencionaban intereses de demora, posibles acciones legales. Yo las recibía,
las leía y las guardaba en un cajón. No se las enviaba a Ricardo. Quería que se diera cuenta por sí mismo de lo que estaba pasando. Quería que el problema le llegara directamente, sin mi intervención. Finalmente, la llamada llegó. Una tarde, mi teléfono sonó y vi el nombre de Ricardo en la pantalla. Mi corazón latió con fuerza. Pero no con emoción, sino con una fría expectación. Respondí. Su voz sonaba diferente. No era la voz impaciente de siempre, ni la voz ocupada. Era una voz cargada de preocupación, de incredulidad. Me preguntó si había recibido unas cartas del banco. Fingí sorpresa. Le dije que no sabía de qué hablaba. Él, con un tono un poco más desesperado, me dijo que el banco lo estaba acosando por el préstamo, que decían que no se había pagado en meses. Me preguntó qué estaba pasando, si yo sabía algo. Le respondí con una voz tranquila, sin emoción, la misma voz que él había usado para decirme que no me esperaba en su cumpleaños. Le dije que yo ya no me encargaba de ese préstamo. Él se quedó en silencio por un instante. Luego, su voz subió de tono. Me preguntó por qué. Me preguntó cómo podía hacerle eso. Me recordó que yo había prometido ayudarlo, que era mi deber como padre. Le dejé hablar. Lo escuché. Sus quejas, sus reproches. Y luego, cuando terminó, le respondí. Le dije que recordara la llamada que me hizo unos días antes de su cumpleaños. Le recordé sus palabras, que la fiesta era solo para su círculo, para la gente importante, que no era una fiesta familiar. Y que no me esperaba. Que no fuera. El silencio al otro lado de la línea fue más largo esta vez. Un silencio pesado, cargado de la verdad que se revelaba ante él. Luego, su voz. No de rabia, no. Sino de una mezcla de shock y una incipiente desesperación. Me dijo que eso no tenía nada que ver, que una cosa era una fiesta y otra cosa era un compromiso financiero. Ah, no, le respondí, mi voz aún tranquila. Para ti, quizás. Para mí, la falta de respeto es una sola. Si no soy lo suficientemente importante para tu vida, si soy solo un estorbo para tu círculo, entonces tampoco soy lo suficientemente importante para pagar tus deudas. Es así de simple, Ricardo. La vida, a veces, es así de simple. Él intentó protestar, decir algo más, pero yo no lo dejé. Le dije que había pagado ese préstamo durante años, en silencio, para que él pudiera construir su negocio, su imperio. Le recordé las veces que me había pedido ayuda, las promesas de pago que nunca cumplió, las excusas que siempre me daba. Le dije que mi deber como padre había terminado. Que ahora, él era un hombre adulto, con su propio círculo, y que era hora de que se hiciera cargo de sus propias responsabilidades. Y luego, sin darle tiempo a responder, colgué. El teléfono se sentía pesado en mi mano. No hubo lágrimas, no hubo gritos. Solo una profunda sensación de justicia. Había dicho mi verdad. Había puesto un límite. Y había recuperado mi dignidad. Los días siguientes fueron una prueba de mi determinación. Ricardo me llamó varias veces, sus mensajes eran una mezcla de súplicas, reproches y amenazas veladas. Intentaba manipularme, como siempre había hecho. Pero yo no respondía. Borraba sus mensajes sin leerlos, ignoraba sus llamadas. Mi número, mi paz, eran míos ahora. El banco, por su parte, siguió con sus llamadas, esta vez dirigidas solo a Ricardo. Sabía que el problema estaba creciendo. Sabía que el impago de un préstamo grande como ese no pasaría desapercibido. La empresa de Ricardo, la agencia de marketing, dependía de su reputación, de su crédito. Y su crédito estaba en juego. Un día, recibí una llamada inesperada de un amigo en común, de esos que Ricardo solía usar como intermediarios. Me dijo que Ricardo estaba en graves problemas, que el banco estaba a punto de ejecutar la garantía, mi casa. Me preguntó si yo sabía algo, si podía hacer algo para ayudar a Ricardo. Fingí sorpresa, le dije que no tenía ni idea. Le deseé suerte. No mucho después, Ricardo apareció en mi casa.
no llamó, no avisó. Simplemente apareció en la puerta, su rostro demacrado, sus ojos hundidos. No era el Ricardo impecable y seguro de sí mismo que solía ver. Era un hombre desesperado, al borde del abismo. Entró en la casa, sin pedir permiso, como si todavía fuera su hogar, su refugio. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde yo había recibido la noticia de su rechazo. Su voz era un susurro, cargada de una desesperación que nunca antes le había escuchado. Me dijo que el banco estaba a punto de embargar la casa, mi casa. Si no se ponía al día con los pagos. Me suplicó. Me dijo que lo sentía, que había sido un error, que no sabía lo que hacía cuando me dijo que no fuera a su cumpleaños. Me prometió que pagaría, que haría lo que fuera, si yo lo ayudaba una última vez. Lo miré. Observé sus ojos, sus manos temblorosas. Vi el miedo. Un miedo genuino, no de esa clase superficial que a veces mostraba cuando una de sus inversiones no salía como esperaba, sino un miedo profundo, el miedo a perderlo todo. Y vi su ego, su orgullo, hecho pedazos. El gran empresario, el hombre de negocios, estaba de rodillas ante su padre, al que había desechado. Sentí una punzada de algo. No era compasión, no. Era una extraña satisfacción. La satisfacción de ver que la vida, finalmente, le estaba mostrando su verdadera cara. La cara de las consecuencias. Ricardo, le dije, mi voz aún tranquila, el problema es tuyo. No mío. Sus ojos se abrieron, llenos de incredulidad. Padre, por favor. No, lo interrumpí. Ya no. Yo pagué ese préstamo durante años. Mes a mes. Mientras tú construías tu círculo, tu imperio, olvidándote de dónde venías, olvidándote de quién soy. De tu madre. Ella nunca te habría perdonado esto. La mención de Carmen lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo te di todo lo que pude, Ricardo, continué. Mi esfuerzo, mis ahorros, mi casa. Mi confianza. Y tú me desechaste cuando ya no te fui útil. Me dijiste que no me esperabas en tu cumpleaños. Pues bien, yo tampoco te esperaba aquí hoy. Y no voy a pagar tus deudas. El silencio se hizo denso. Ricardo me miró, sus ojos llenos de una desesperación abrumadora. Se levantó del sillón, con lentitud, como un anciano. Se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más. Lo vi marcharse. Su figura, antes tan erguida y segura, ahora parecía encorvada, derrotada. Sentí un vacío en el pecho. No era una victoria dulce, no. Era la victoria de la verdad, pero también la pérdida de una relación que había sido el centro de mi vida. La idea de lo que vendría después para Ricardo no me alegraba, pero tampoco me entristecía. Era su camino. Su cosecha. Y yo, Antonio, el viejo de Triana, me quedaba en mi casa, mi pequeño refugio, con la paz de haber recuperado mi dignidad. El sol de Sevilla seguía brillando, y ahora, su calor se sentía diferente. Se sentía como libertad. La puerta de mi casa se cerró tras Ricardo con un eco hueco, dejando un silencio más pesado que el que había antes de su llegada. Lo vi alejarse por la calle, su figura antes tan erguida y segura, ahora encorvada, derrotada. Mi pecho no sentía el dulce sabor de la victoria, sino un vacío. Era la victoria de la verdad, sí, pero también la pérdida definitiva de una relación que había sido el centro de mi vida durante décadas. La imagen de mi Carmen, su madre, regresó a mi mente. Ella, con su sabiduría y su amor incondicional, siempre supo ver el alma de las personas. Y yo, su Antonio, había tardado demasiado en ver el alma de mi propio hijo. Los días siguientes fueron extraños. No hubo llamadas de Ricardo. El silencio de su parte era ensordecedor, pero también predecible. Sabía que estaría lidiando con el banco, con sus acreedores, con la humillación. Él, el hombre que siempre lo tuvo todo bajo control, ahora estaba perdiendo las riendas de su vida. Mi casa, mi pequeño refugio en Triana, se sentía más grande y vacía que nunca. El sol de Sevilla, que antes me alegraba el alma,
ahora me recordaba el brillo de un día sin promesas. Las noticias empezaron a filtrarse, primero como rumores, luego como hechos. Los amigos en común, los que no habían tomado partido, me contaban lo que oían. La agencia de marketing de Ricardo, su imperio, estaba en problemas. Los clientes empezaron a cancelar contratos, los socios se retiraron. La reputación de Ricardo, construida sobre una base de ambición y, ahora lo veía, de descuido moral, se desmoronaba. Él, el visionario, el exitoso empresario, se estaba ahogando en deudas. Me enteré de que había intentado vender su coche de lujo, ese que tanto presumía. Luego, su apartamento en el centro, el moderno, ese que yo apenas conocía. Intentaba desesperadamente conseguir dinero para pagar el préstamo y salvar lo poco que le quedaba. Pero era demasiado tarde. El banco ya había iniciado los trámites para la ejecución de la garantía, mi casa. No sentí alegría ante su desgracia. Había una punzada de tristeza, sí, por el muchacho que una vez fue mi orgullo. Pero esa tristeza se mezclaba con una sensación de resignación. Él había sembrado y ahora estaba cosechando. La vida, a veces, es así de simple y cruel. Unas semanas después de su visita, recibí una carta certificada del banco. Era la notificación formal de la ejecución de la hipoteca de mi casa. Tenía 30 días para desalojar. Mi corazón se encogió. La casa de Carmen, nuestro hogar, nuestro refugio, estaba a punto de perderse. Todo por un aval que di por amor a mi hijo. Sentí una oleada de desesperación. No por mí, sino por la casa. Por los recuerdos que albergaba. Por la memoria de Carmen. Me había prometido a mí mismo que no la perdería. Pero ahora, la realidad me golpeaba con una fuerza brutal. Había sido fuerte, había puesto un límite a Ricardo, pero el daño ya estaba hecho. Llamé a don Julio, mi viejo amigo del banco, el que me había ayudado con el aval de Ricardo años atrás. Le conté la situación, con una voz que apenas reconocía como mía. Él escuchó en silencio, con una profunda tristeza en su voz. Me dijo que lo sentía, que no había nada que pudiera hacer. Que los procedimientos bancarios eran implacables. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, se produjo un giro inesperado. Don Julio, después de un largo silencio, me dijo que había una opción. Una opción que yo no conocía, una que rara vez se aplicaba, pero que, en mi caso, podría funcionar. Me dijo que el banco, a veces, en casos de impago prolongado y ante la imposibilidad de recuperar la deuda del titular principal, ofrecía al avalista la opción de comprar la deuda restante a un precio reducido, a cambio de renunciar a cualquier acción legal contra el titular. Era una forma de cerrar el expediente para el banco y evitar un proceso de embargo más largo y costoso. Mi mente se iluminó. ¿Comprar la deuda? ¿A un precio reducido? Eso significaba que no solo salvaría mi casa, sino que también recuperaría el control de mi vida financiera. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánto sería ese precio reducido? Yo, con mi pensión, no tenía grandes cantidades. Don Julio, con voz pausada, me dijo la cifra. Era mucho dinero para mí, sí, pero era una cantidad que, con mis ahorros y vendiendo algunas de las pocas propiedades que tenía en el campo, podría reunir. Y lo más importante, era una oportunidad para salvar la casa de Carmen. Y para cerrar ese capítulo de mi vida con Ricardo de una vez por todas. No lo dudé. Le dije a don Julio que sí. Que lo haría. Él me guió a través del proceso, la burocracia, los papeles. Fue un mes de locos, vendiendo mis tierras, retirando mis ahorros. Pero cada paso era un acto de liberación. Cada papel firmado era un clavo en el ataúd de mi deuda emocional con Ricardo. Finalmente, el día llegó. Firmé los últimos documentos en el banco. Pagué la cantidad acordada. Y, en ese momento, la deuda de Ricardo dejó de ser suya y se convirtió en mi responsabilidad. Pero era una responsabilidad que me liberaba. La casa de Carmen estaba a salvo. Y Ricardo, sin saberlo, había quedado libre de su deuda, pero no de las consecuencias de sus actos. No le dije nada a Ricardo. Ni una palabra.
Quería que se enfrentara a su propia realidad, a su propia caída. Quería que creyera que lo había perdido todo, para que, quizás, aprendiera la lección. La ejecución de la hipoteca se detuvo. Mi casa permaneció intacta. Los vecinos, los amigos, todos me preguntaban cómo lo había logrado. Les dije que había llegado a un acuerdo con el banco, sin dar más detalles. La verdad era mía. Y me sentía más fuerte que nunca. Unos meses después, la noticia llegó. Ricardo había perdido su empresa. Estaba en bancarrota. Sus socios lo habían abandonado. Él, el hombre de negocios, el magnate en ciernes, se había convertido en un don nadie, sin un céntimo en el bolsillo, sin un lugar al que ir. No lo vi. No lo busqué. Pero me contaron que se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio humilde, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Que había intentado buscar trabajo, pero su reputación no precedía. Que estaba solo. Completamente solo. La soledad. Esa era la verdadera venganza. No el dinero, no la bancarrota. Sino la ausencia de un círculo, de amigos, de la familia a la que había desechado. Él, que siempre había buscado la compañía de los poderosos, ahora no tenía a nadie. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el hermano de Ricardo. Su voz sonaba triste, cargada de una preocupación genuina. Me dijo que Ricardo estaba muy mal, deprimido, que no comía, que no salía de casa. Me preguntó si podía hacer algo. Si podía hablar con él. Dudé. ¿Hablar con él? Después de todo, sentí una punzada de compasión. No por Ricardo, sino por Miguel, por el buen muchacho que siempre fue. Le dije a Miguel que lo sentía, pero que no había nada que pudiera hacer. Que Ricardo había elegido su camino y que debía afrontar las consecuencias. Miguel, con un suspiro, me preguntó si había perdonado a Ricardo. Me quedé en silencio por un instante. ¿Perdonar? No. No había perdón en mi corazón, al menos no todavía. Había aceptación. Había resignación. Había paz. Pero no perdón. El perdón es algo que se gana. Y Ricardo no había hecho nada para ganárselo. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi casa, la casa de Carmen. El sol de Sevilla bañaba las calles de Triana con su luz dorada. La vida seguía su curso. Y yo, Antonio, el viejo impresor, me quedaba en mi refugio, con la paz de haber recuperado mi dignidad, mi hogar y mi propia vida. La historia de Ricardo, su caída, su soledad, se convirtió en una leyenda en el barrio. Una lección silenciosa sobre la ingratitud y las consecuencias de las propias acciones. Él había subestimado el amor de su padre, la fuerza de un hombre sencillo. Y yo, al final, había encontrado mi propia forma de justicia. No era la venganza amarga que había imaginado al principio, sino una justicia silenciosa, una que le permitía a él cosechar lo que había sembrado, mientras yo reconstruía lo que él había intentado destruir. Mi vida se llenó de nuevas rutinas. Volví a visitar a mis viejos amigos, a sentarme en los bancos del parque, a escuchar las conversaciones de la gente. Me sentía más ligero, más libre. Y, sobre todo, me sentía en paz. Una paz que había encontrado después de la tormenta, una paz que me había costado un hijo, pero que me había devuelto a mí mismo. El cumpleaños de Ricardo pasó de nuevo, sin llamadas, sin fiestas, sin mi presencia. Pero esta vez, no sentí dolor. Sentí la calma. El stop en mi agenda era ahora un recordatorio de una lección aprendida. Y mi vida, mi propia vida, había comenzado de nuevo. La puerta de mi casa, esa misma puerta que había visto a Ricardo cruzar con tanta arrogancia y luego con tanta desesperación, ahora se sentía como un umbral hacia una nueva vida. Ya no era solo la victoria de haber salvado mi hogar, era la victoria de haber recuperado mi propia dignidad. Mi pecho ya no sentía el vacío de la pérdida, sino la ligereza de la libertad. La imagen de mi Carmen, mi eterna compañera, regresaba a mi mente no con tristeza, sino con una profunda gratitud.
Ella, con su sabiduría y su amor incondicional, siempre supo ver más allá de las apariencias, y yo, su Antonio, finalmente había aprendido esa lección, aunque el precio hubiera sido mi propio hijo. Los días siguientes a mi conversación con Miguel, el hermano de Ricardo, transcurrieron en una tensa calma. No hubo más llamadas de Ricardo, ni un mensaje, ni un intento de contacto. Su silencio era ensordecedor, pero también predecible. Sabía que estaría lidiando con el peso de su propia caída, con la humillación de verse despojado de todo aquello que había construido sobre cimientos tan frágiles. Él, el hombre que siempre lo tuvo todo bajo control, ahora estaba perdiendo las riendas de su vida de una forma irreversible. Mi casa, mi pequeño refugio en Triana, que antes me había parecido grande y vacía, ahora se sentía como un santuario, un espacio donde podía respirar en paz, sin la sombra de la preocupación o la deuda emocional. El sol de Sevilla, que antes me recordaba el brillo de sus falsas promesas, ahora bañaba las calles con una luz que se sentía genuina. Cálida, sin exigencias. Las noticias sobre Ricardo empezaron a filtrarse, primero como rumores susurrados en las tertulias del barrio, luego como hechos irrefutables. Los amigos en común, esos que siempre se habían mantenido neutrales o que habían admirado su ascenso meteórico, ahora me contaban lo que oían con una mezcla de lástima y morbosidad. La agencia de marketing de Ricardo, su imperio de cristal y espejismos, estaba en bancarrota absoluta. Los clientes importantes, esos que él tanto presumía en sus reuniones, empezaron a cancelar contratos en cadena. Los socios, que lo habían seguido ciegamente en sus ambiciones desmedidas, se retiraron uno a uno, abandonándolo a su suerte. La reputación de Ricardo, construida sobre una base de ambición desmedida y, ahora lo veía con dolorosa claridad, de un profundo descuido moral, se desmoronaba como un castillo de naipes. Él, el visionario, el exitoso empresario, se estaba ahogando en deudas que no podía pagar, en una soledad que él mismo había cavado. Me enteré de que había intentado desesperadamente vender todo lo que le quedaba. Primero su coche de lujo, ese deportivo alemán que tanto presumía y que me había mostrado con un orgullo que ahora me parecía vacío. Luego, su apartamento en el centro, el moderno, ese al que yo apenas había sido invitado, su símbolo de estatus. Intentaba conseguir dinero a cualquier precio para saldar el préstamo bancario y salvar lo poco que le quedaba de su imagen y su fortuna. Pero era demasiado tarde. El banco ya había iniciado los trámites para la ejecución de la garantía de la hipoteca, mi casa. Aunque yo ya la había salvado, la burocracia seguía su curso y el banco, en su impersonalidad, seguía los protocolos. No sentí alegría ante su desgracia. Había una punzada de tristeza, sí, por el muchacho espabilado que una vez fue mi orgullo, el niño que correteaba por esta misma casa. Pero esa tristeza se mezclaba con una sensación de resignación, una aceptación de la dura realidad. Él había sembrado vientos de orgullo y desprecio, y ahora estaba cosechando tempestades de ruina y soledad. La vida, a veces, es así de simple y cruel en sus lecciones. Unas semanas después de su última visita a mi casa, recibí una carta certificada del banco, una formalidad que ya no me asustaba. Era la notificación final de la ejecución de la hipoteca de mi casa. Mencionaba un plazo de 30 días para desalojar, un documento rutinario que el banco emitía antes de mi acuerdo con don Julio. Mi corazón se encogió, pero no por miedo, sino por el dolor de la memoria. La casa de Carmen, nuestro hogar, nuestro refugio de tantos años, estuvo a punto de perderse por mi amor de padre. Pero ahora, gracias a mi decisión y a la ayuda de mi amigo, estaba a salvo. Llamé a don Julio, mi viejo amigo del banco, el que me había ayudado con el aval de Ricardo años atrás. Le conté la situación, no la historia completa, sino mi frustración por las formalidades del banco, con una voz que apenas reconocía como mía de tan contenida. Él escuchó en silencio, con una profunda tristeza en su voz, comprendiendo la ironía de la situación. Me dijo que lo sentía, que esos trámites eran automáticos, que no había nada que pudiera hacer para detener el papeleo una vez iniciado, a pesar de mi pago. Me tranquilizó, asegurándome que mi casa ya no corría peligro. Fue entonces cuando, en medio de la aparente desesperación de la situación de Ricardo, se produjo un último giro, uno que yo había orquestado sin que él lo supiera.
Don Julio, después de un largo silencio, me dijo la noticia final sobre el caso de Ricardo. Me informó que, debido a la bancarrota de su empresa y a la imposibilidad de recuperar la deuda completa del préstamo que yo había asumido, el banco, siguiendo sus procedimientos internos, había decidido condonar la deuda restante a Ricardo, declarándola incobrable a su nombre. Él ya no tenía obligación legal de pago. Él estaba libre de la deuda. Libre de la carga financiera que lo había estado asfixiando. No porque él lo hubiera logrado, sino porque yo había intervenido, y el banco, al ver que el avalista, yo, se había hecho cargo de una parte considerable, había decidido cerrar el expediente sin más complicaciones. Mi mente se iluminó. No solo había salvado mi casa, no solo había recuperado el control de mi vida financiera, sino que, sin saberlo, Ricardo había sido liberado de su carga más pesada, la que lo había llevado al abismo. Era una ironía cruel, una justicia silenciosa. Él no lo sabía, ni lo sabría jamás por mi boca. Quería que se enfrentara a su propia realidad, a su propia caída, que creyera que lo había perdido todo, para que, quizás, en la más profunda de las soledades, aprendiera la lección. No le dije nada a Ricardo. Ni una palabra. La ejecución de la hipoteca se detuvo. Mi casa permaneció intacta. Los vecinos, los amigos, todos me preguntaban cómo lo había logrado, sorprendidos por la rapidez con la que se había resuelto el problema. Les dije que había llegado a un acuerdo con el banco, sin dar más detalles. La verdad era mía. Y me sentía más fuerte que nunca, con una paz que trascendía cualquier explicación. Unos meses después, la noticia final llegó a través de los murmullos del barrio. Ricardo había perdido su empresa por completo. Estaba en bancarrota total, su nombre asociado al fracaso y la irresponsabilidad. Sus socios, que lo habían adulado en las buenas, lo habían abandonado por completo. Él, el hombre de negocios, el magnate en ciernes, se había convertido en un don nadie, sin un céntimo en el bolsillo, sin un lugar al que ir, su brillo apagado. No lo vi. No lo busqué. Pero me contaron que se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio humilde de las afueras, lejos del lujo al que estaba acostumbrado y de los círculos sociales que tanto valoraba. Que había intentado buscar trabajo, pero su reputación lo precedía como una sombra. Que estaba solo. Completamente solo. Sin el círculo que había construido, sin amigos verdaderos, sin la familia a la que había desechado. Él, que siempre había buscado la compañía de los poderosos, ahora no tenía a nadie en absoluto. La soledad. Esa era la verdadera, la más profunda, la más dolorosa de las consecuencias para él. No el dinero, no la bancarrota material, sino la ausencia de conexión humana, el vacío dejado por su propia ambición. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el hermano de Ricardo. Su voz sonaba triste, cargada de una preocupación genuina por su hermano. Me dijo que Ricardo estaba muy mal, deprimido, que apenas comía, que no salía de casa. Me preguntó si podía hacer algo, si podía hablar con él, si yo podía ser un puente. Dudé. ¿Hablar con él? Después de todo lo que había pasado. Después de tanto dolor. Sentí una punzada de compasión, sí, pero no por Ricardo en sí, sino por Miguel, por el buen muchacho que siempre fue, que cargaba con el dolor de su hermano. Le dije a Miguel que lo sentía mucho, pero que no había nada que yo pudiera hacer. Que Ricardo había elegido su camino y que debía afrontar las consecuencias de sus propias acciones, de sus decisiones. Miguel, con un suspiro que sonó a derrota, me preguntó si había perdonado a Ricardo. Me quedé en silencio por un instante, el sol de Triana entrando por la ventana e iluminando el polvo en el aire. ¿Perdonar? No. No había perdón en mi corazón, al menos no todavía. Había aceptación. Había resignación ante lo que la vida nos había deparado. Había paz. Pero el perdón es algo que se gana, que se cultiva con arrepentimiento genuino y acciones, no con la desesperación del momento. Y Ricardo no había hecho nada, hasta ese momento, para ganárselo. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi casa, la casa de Carmen, mi refugio.
El sol de Sevilla seguía bañando las calles de Triana con su luz dorada y cálida. La vida seguía su curso, inmutable, indiferente a los dramas humanos. Y yo, Antonio, el viejo impresor, me quedaba en mi hogar, con la paz de haber recuperado mi dignidad, mi tranquilidad y mi propia vida. La historia de Ricardo, su caída, su soledad autoimpuesta, se convirtió en una leyenda en el barrio, un susurro entre los vecinos. Una lección silenciosa sobre la ingratitud, la soberbia y las consecuencias inevitables de las propias acciones. Él había subestimado el amor incondicional de su padre, la fuerza de un hombre sencillo y honrado. Y yo, al final, había encontrado mi propia forma de justicia. No era la venganza amarga y destructiva que había imaginado al principio de mi dolor, sino una justicia silenciosa, una que le permitía a él cosechar lo que había sembrado, mientras yo reconstruía lo que él había intentado destruir, encontrando una paz que trascendía la ausencia. Mi vida se llenó de nuevas rutinas, de pequeños placeres sencillos. Volví a visitar a mis viejos amigos en el bar de la esquina, a sentarme en los bancos del parque, a escuchar las conversaciones de la gente, a sentirme parte de algo más grande. Me sentía más ligero, más libre, despojado de la carga del rencor. Y, sobre todo, me sentía en paz. Una paz que había encontrado después de la tormenta, una paz que me había costado un hijo, pero que me había devuelto a mí mismo, a mi esencia. El cumpleaños de Ricardo pasó de nuevo, como cada año, sin llamadas, sin fiestas, sin mi presencia en su vida. Pero esta vez, no sentí dolor, ni tristeza, ni rabia. Sentí la calma. El stop que había anotado en mi agenda hacía meses era ahora un recordatorio no de la venganza, sino de una lección aprendida, una frontera marcada, un nuevo capítulo. Y mi vida, mi propia vida, había comenzado de nuevo, con la dignidad y la sabiduría que solo el tiempo y las pruebas pueden dar.